Amén. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Toda la gloria es para Él, toda la honra es para Él. Nosotros somos instrumentos, como dice por ahí la Escritura, pero de repente ni para eso servimos, ni para ser instrumentos. De repente queremos ser instrumentos del mundo, ¿verdad? Queremos hacer las cosas del mundo, pero gracias a Dios que nos da el querer y el hacer, el que nos atrae a su palabra, nos trae a su palabra, ¿verdad? Bueno, como siempre, haciendo un breve resumen, ¿verdad?, de lo que vimos el martes. Pero va a ser muy breve. Muy breve. Estuvimos viendo, ¿verdad?, lo que es el nacimiento, ¿verdad?, de Juan el Bautista, ¿verdad?, todo los acontecimientos que había ahí, ¿verdad? Y veíamos, ¿verdad?, a un padre, ¿verdad?, a Zacarías, ¿verdad?, con su madre, que era un matrimonio ya de edad. Veíamos que ellos estaban ancianos. Bueno, veíamos que esta mujer era estéril, ¿verdad? Entonces veíamos ahí que había una petición más probable de Zacarías hacia Dios, y Dios cumple esa petición, ¿verdad?, de Zacarías, de este siervo, ¿verdad? Pero sorprende a este hombre en un momento en el cual él no esperaba, ¿verdad? O sea, él ya pensaba que todo esto ya no iba a suceder, pero Dios, ¿verdad?, nunca llega tarde, ¿verdad? Él es el hacedor de todas las cosas y hace un milagro en la vida de este matrimonio, entregándole, ¿verdad?, la bendición de un hijo, Juan el Bautista. Y bueno, y ahí suceden varias cosas, como por ejemplo, este hombre Zacarías queda mudo, ¿verdad? Queda mudo 9 meses, porque eso es lo que dura un embarazo de una mujer, incluso 8 días más, porque cuando vuelve otra vez a hablar es cuando el niño ya tiene 8 días de nacido y es presentado, ¿verdad?, por las costumbres judías a llevar el niño a la circuncisión y luego, ¿verdad?, entregarle el nombre, en el cual ahí es donde sucede todo esto, cuando ellos declaran la voluntad de Dios, entregándole el nombre que Dios le había dicho que se llamaría Juan. Amén. ¿Algo más que agregar? No, porque ya, bueno, si alguien quiere profundizar más en eso, están los estudios también, ahí puede verlo con más detalle, ¿cierto? Pero Amén. Vimos todo, ¿cierto?, en torno al nacimiento de Juan. Vimos también en breve, porque la Escritura en breve, ¿cierto?, nos habla acerca de su niñez, ¿cierto? Pero hoy vamos, ¿cierto?, a entrar en aspectos que rondan el nacimiento de Jesús, ¿ya? Y vamos a partir con el primer punto, que nos habla acerca de los antepasados de Jesús. Amén. ¿Ya? Así que les invitamos, ¿cierto?, a abrir su Biblia en Mateo, ¿cierto?, capítulo 1, del verso 1 al 17, ¿ya? Y también vamos a pasar a Lucas capítulo 3, ¿ya? Pero ahí cuando pasemos a Lucas capítulo 3 le vamos a estar avisando. El primer punto está, ¿cierto?, en Mateo capítulo 1, del verso 1 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y aquí empieza una serie de nombres, hermano, ¿ya? Que vamos a empezar a leer de a uno por uno, y dice así el verso 2 en adelante. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, aquí aparece un nombre de mujer, ¿ya? Tamar, que lo tenemos que tener en cuenta porque después vamos a recordarlo más adelante, ¿ya? Entonces dice el verso 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Dice el 5, Salmón engendró de Rahab, segunda mujer, a Booz. Booz engendró de Ruth, tercera mujer, aparece Ruth. Booz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David. Pasamos por Abraham, ahora vamos por David, ¿cierto?, en esta genealogía. Y dice, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías.
Ahí estamos, aparece una alusión, ¿cierto? Que claramente es a Betsabé, ¿ya? Entonces ahí vamos con una cuarta mujer que aparece en esta genealogía, ¿ya? Entonces quedamos acá, mujer de Urías. Verso 7, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Verso 8, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. 11. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, y aquí nos vamos acercando, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y aquí empezamos, verso 16, y Jacob, este no es el mismo Jacob, ¿cierto? Que el engañador, ¿cierto? El hermano de Saúl, no, este es otro Jacob que aparece en esta línea genealógica, y que nos dice que este Jacob engendró a José. ¿Quién es este José? El marido de María, nos dice aquí Mateo, de la cual, de ella, de María, ¿cierto? Nació Jesús, llamado el Cristo. Verso 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ya, esa es la porción de la escritura que vamos a compartir hoy. Como les dije, vamos a pasar a Lucas 3, pero vamos a ir viéndolo con pausa. ¿Ya? Bueno, como nos vemos acá, ¿cierto? Estamos, bueno, para los hermanos que se vienen incorporando, estamos en Mateo capítulo 1, del verso 1 al 17. ¿Ya? Amén. Bueno, este Mateo, que habíamos visto, ¿cierto? La introducción a los evangelios sinópticos, que también aparece en la escritura como Leví, ¿cierto? Que antes de Cristo había sido un recaudador de impuestos. Claro. Aquellos que eran mal mirados, ¿cierto? Porque tenían ahí sus mañas medias raras, ¿cierto? Que eran mal miradas por el pueblo, considerados traidores, ¿cierto? Seguidores, ¿cierto? Y servidores de Roma, del enemigo, ¿cierto? Entonces como que los hacían a un lado. Pero, como lo veíamos también en esa ocasión, para Dios no es nada imposible. Y a él le agradó, a Jesús le agradó, ¿cierto? Llamar a este varón y él inmediatamente accede. ¿Ya? Veíamos que como cobrador de impuestos, obviamente debía saber griego, ¿cierto? Que era el idioma común y tenía que manejarse porque ellos tenían que llevar un registro, ¿cierto? Entonces, este también era un hombre bien alfabetizado ya y también bien organizado, ¿ya? Porque veíamos también que la manera en que Mateo, ¿cierto?, organiza este evangelio es de una forma bien didáctica, como fácil de poder recordar porque él como que ordena las cosas por sección, ¿ya? Entonces podríamos decir fácilmente que cuando Jesús llama a este Mateo, ¿ya? Mateo dejó todo, Leví dejó todo, menos su pluma y su hoja. Claro. Ya, porque aquí empieza a usar, ¿cierto? Todas sus destrezas literarias para poder, ¿cierto?, llevar un registro, compilar las enseñanzas de Jesús, ¿cierto? Y que obviamente todo es para la gloria de Dios. Servía para ellos en ese entonces y sirve para hoy que estamos estudiando, ¿cierto? Y para muchos más, ¿cierto? Entonces, ya, como veíamos también, este Mateo, ¿cierto?, se dirige a un público judío cristiano, ¿ya? Eso no quiere decir que es solamente para ellos, ¿ya? Pero estamos viendo las genealogías que para ellos eran muy importantes, ¿cierto? Claro. Entonces, principalmente para ellos, pero también es para nosotros, ¿ya? Pero principalmente enfocándonos en ellos, ¿cierto? Que Mateo, el propósito de todo esto, ¿cierto?, era demostrarles que Jesús, en primer lugar, era la simiente prometida a Abraham, en quien serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y eso lo encontramos, esa promesa, ¿cierto?, de Dios a Abraham, la encontramos en Génesis 12:3, que dice así. Dice, la simiente prometida de Abraham, en quien serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas a ti todas las familias de la tierra. Así es. Como leía aquí Pedro, Génesis 12:3, bendeciré
a los que te bendijeren. Maldeciré a los que le maldijeren, ¿cierto? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, ¿qué nos damos cuenta con esto? Que Dios no solamente estaba bendiciendo a Abraham, ¿cierto? No solamente le estaba dando una promesa de bendición a Abraham, porque recordemos que Abraham, recordando a Zacarías, ¿cierto? También él ya eran ancianos con Sara y tampoco podían concebir ya en su ancianidad, y ella era estéril también y todo el tema, ¿ya? Pero aquí Dios le empieza a decir que él también iba a tener hijos, y no solamente un hijo, sino que iba a ser padre de naciones, ¿cierto? Entonces le hace esta promesa a Abraham y le dice que serán benditas en él todas las familias de la tierra, ¿ya? O sea, no solamente él iba a ser bendecido, sino que Dios le iba a bendecir para hacer de bendición a muchos. Amén. Hizo de él una bendición. Dios lo bendijo para hacer una bendición. Al igual que con nosotros, ¿cierto? Dios nos bendice y en sus manos somos una bendición a otros también, ¿ya? Y esta bendición, ¿cierto? Que Dios provee a través de Abraham, no solamente iba a ser exclusiva del pueblo judío, ¿ya? Como muchos de ellos pensaban. Vemos que esta cita es de Génesis, del principio, ¿cierto? Del Pentateuco, estos primeros libros que ellos consideraban muy importantes, ¿cierto? Y que ya ahí decía que iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces esta bendición se iba a extender más allá del pueblo judío en sí, ¿ya? Y bueno, sabemos que después Abraham le fue dado un hijo, ¿cierto? Era Isaac. ¿Cierto? Como lo veíamos en esta genealogía, en el verso 2, que dice Abraham engendró a Isaac. Dios hizo que pudiera tener un hijo, ¿cierto? Pero esta promesa no se cumple en totalidad en este hijo de Abraham, ¿ya? Sino que tiene un cumplimiento total, y no es en Isaac, ¿ya? Sino que es en Cristo. Él es el Mesías. Él es aquel, ¿cierto?, que vino del linaje de Abraham, en quien se cumple en totalidad esta promesa, ¿ya? Así que vamos a ver esto a la luz del Nuevo Testamento. Porque a lo mejor va a decir, no, es que esa cita es del Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo a verlo. Dice así Gálatas 3, del verso 8 y 9. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y Apocalipsis 5:9 también lo dice algo en alusión a eso. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Así es. Entonces vemos, ¿cierto?, que tiene un cumplimiento que va más allá, ¿cierto?, de este hijo de Abraham, que Dios lo bendice, que es Isaac. Este cumplimiento tiene su totalidad en Jesús, ¿ya? Porque nos dice que había de justificar por la fe. Entonces Dios, ¿cierto?, va haciendo alusión a esto, y como nos decía acá en Gálatas, y la Escritura previendo que Dios iba a hacer esto, que iban a ser justificados por la fe, ¿ya? Le da de antemano estas buenas nuevas a Abraham, ¿cierto? Entonces los que son de la fe, ¿cierto?, son bendecidos junto con Abraham, porque Abraham creyó a Dios. Amén. ¿Cierto? Creyó a Dios, no viendo nada. Incluso podría haber tenido incertidumbre, ¿no? ¿Cómo voy a ir allá si ni siquiera sabes lo que va a ocurrir en ese lugar? No sabes con qué te vas a encontrar en el camino, ni siquiera sabes cómo es esa tierra. Pero él creyó a Dios. Entonces dice que aquellos que creen a Dios, ¿cierto?, son también considerados bendecidos junto con Abraham. Con Abraham. Claro. Y no es una fe, ¿cierto?, como hoy en día que dicen, no, es que ten fe. Porque hoy día esa palabra como que está de moda. Ten fe que te va a ir bien. Ten fe que esto va a pasar. Pero, a ver, tenemos que considerar si aquello que está diciendo, no, es que ten fe porque, no sé, a ver, está respaldado en la Escritura. Porque aquí nos está diciendo que la fe, ¿cierto? Bueno, en la misma Escritura nos dice, la fe viene por el oír. Amén. ¿Y el oír qué? ¿Cualquier cosa? No, sino la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Y fe en quién? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Amén. Poner mi confianza en Dios. Yo no lo veo, pero lo creo. Amén. Porque Dios lo dijo y Dios no miente. Dios no miente, ¿ya? Entonces, esta confianza, ¿cierto?, que se despliega
es en Dios, ¿cierto? Y posicionada obviamente en Jesús. Porque como leía Pedro en Apocalipsis, dice, cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, ¿cierto? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, o sea, la obra de Cristo. Él hizo todo, ¿cierto? Y la salvación no es por obra, por la nuestra no, pero por la de Él sí, ¿cierto? Porque Él fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios, no haciendo acepción de persona, considerando todo linaje, toda lengua, toda nación, ¿cierto? Esta salvación es gratuita y está abierta a todo el mundo. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿cierto?, de que tomando, ¿cierto?, algunas porciones, porque esto puede ser muy extenso, hermano. Estamos tomando aquí una cita en particular para que nos podamos dar cuenta de que se cumple en Cristo, ¿cierto? Y mucho más allá, como siempre, de lo que el hombre puede imaginar, porque ellos pueden tener un concepto, una idea, ¿cierto? Pero Dios siempre hace las cosas más allá de lo que el hombre puede imaginar, porque sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, sus pensamientos son muy altos. Amén. ¿Cierto? Así es. Ya, entonces ahí podemos ver, ¿cierto?, que aparece en esta línea genealógica Abraham por esta situación. Mateo les quería mostrar, ¿cierto?, a estos judíos cristianos de que Jesús era el descendiente de Abraham, en quien se cumple en totalidad esta promesa de bendición a todos. No solamente él iba a ser de bendición, sino que a través de él, otros más iban a ser bendecidos. ¿Ya? Pero también les quería mostrar otra cosa a ellos. ¿Ya? ¿Y qué era? Que también este Mesías, que también Jesús era el rey Mesías prometido a David. ¿Ya? Y eso también está en el Antiguo Testamento, ¿ya? En 2 de Samuel capítulo 7, del verso 12 al 16, que dice así. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así es. Bueno, como contextualizando un poco qué es lo que está sucediendo ahí, recordemos que David le quería construir una casa al Señor, ¿cierto? Él no estaba tranquilo, que él moraba en un lugar hermoso, un lugar privilegiado, un lugar asombroso, ¿cierto? Él quería que también Dios, ¿cierto?, tuviese una casa, él quería edificar una casa, y Dios le dice que no. ¿Por qué? Porque él tenía las manos manchadas con sangre, ¿cierto? Y entonces le dice, ya, tú no, pero uno de tus descendientes sí lo hará, ¿ya? Sí lo hará. Y esta promesa, obviamente decimos David, el hijo de David. Nos vamos inmediatamente a Salomón, ¿cierto? Pero, hermano, hermana, esta promesa, ¿cierto? Todo lo que Dios está hablando ahí, lo que acaba de leer Pedro aquí en 2 de Samuel 7, del verso 12 y 16, se cumple solamente parcialmente en Salomón, ¿ya? Parcialmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Salomón gobernó en el trono de David, ¿cierto? Las misericordias de Dios nunca se apartaron de él, a pesar de que él pecó, ¿cierto? Se apartó, ¿cierto?, en pos de los dioses ajenos que traían, ¿cierto?, aquellas que él tomaba por esposa, ¿cierto? Se apartó del Dios vivo, ¿ya? Pero Dios no se apartó de él de la manera como si lo hizo con Saúl, como acabamos de leer, ¿cierto? Porque a Saúl lo desechó Dios. Pero ahora, ¿cierto?, por esta promesa que le hizo a David, él tuvo misericordia de Salomón y no se apartó, ¿cierto?, de la descendencia de David. ¿Ya? Y también se le permite a Salomón edificar esta casa, el templo, ¿cierto?, que era tan admirado también por el pueblo, anhelado, ¿cierto?, pero que también vemos, ¿cierto?, en esta genealogía, que nos marca un punto en particular, ¿cierto?, donde aparecen los reyes y nos dice que nos habla en el versículo 11, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Ahí recordamos, ¿cierto?, que ese templo fue destruido.
ese templo fue destruido por Nabucodonosor y ahí había lamento y todas las cosas. ¿Ya? Entonces no puede hablar del templo, ¿cierto? Porque ahí no habla de algo eterno, no habla de un trono eterno. Salomón murió de partida, ¿cierto? Salomón murió y todos los descendientes de David, que fueron reyes, ¿cierto? En el sur ahí de Israel, ¿cierto? En Judá, también murieron. Y fueron deportados, muchos de los que también estaban en ese entonces fueron deportados a Babilonia. El mismo templo que había sido construido por Salomón fue destruido. ¿Ya? Pero después que vuelven, obviamente, después empieza todo de nuevo y echaban de menos, ¿cierto? Todo esto. Vemos acá bueno, con todo lo que hemos leído, vemos una imagen, ¿verdad? De lo que iba a ser el Mesías. Así la es. historia o en el libro de Reyes, porque ahí vemos a Salomón, ¿verdad? Vemos este maravilloso, ¿verdad? Este maravilloso templo que hace Salomón, que el padre, ¿verdad? David de Salomón, quería él hacer, que él quería tenía el anhelo, ¿verdad? De hacer algo para Dios, para agradar a Dios y también para que él morara en un lugar físico, ¿verdad? Vemos que, Dios le responde y le dice que él no lo puede hacer, como decía Giovanna, porque él tenía sus manos manchadas con sangre. Pero viene el hijo Salomón, ¿verdad? Él puede hacer este templo. Pero ahí comienza esa imagen, ¿verdad? Del Mesías que iba a venir, ¿verdad? Pero es una imagen tenue, algo que ahora vemos con más claridad y podemos ver que no era Salomón, sino que era uno más grande. Era uno más grande, claro, era uno mucho más grande. Y vemos también la forma en que llega este Mesías prometido. Recordemos que este Mesías llega a una ciudad de poca importancia, nace ahí, no tiene grandes lujos, llega a un lugar donde vemos que es un lugar donde duermen los animales, ¿ya? Entonces vemos a este rey, a este Mesías prometido, ¿verdad? Muy diferente a lo que vemos. A lo que estaba acostumbrado el pueblo. Claro, no es ni la cuarta parte de lo que era Salomón en el tema de pomposidad, de lujo y todo eso, y comodidad. No era así, no iba. Este Mesías que venía iba a ser muy diferente. Iba a ser muy diferente a lo que ellos tenían como imagen de un rey, ¿verdad? Y más un rey salvador, un Mesías, ¿verdad? El cual estaban esperando, de hecho todavía, ¿verdad? Todavía en este tiempo, todavía el pueblo, ¿verdad? Los judíos más ortodoxos todavía esperan a este Mesías porque no creen en Jesús. Entonces todavía están esperando a alguien. No lo vieron venir porque a lo mejor ellos tenían una imagen diferente de él, ¿verdad? Una imagen, como pasó en el contexto de claro, Jesús. Claro, pero él ya estaba prometido, ¿verdad? Ya él estaba anunciado mucho antes, ¿verdad? Veíamos ahí en Génesis, ¿verdad? Él ya estaba ahí, ya él venía, ya estaba listo, era este plan de, como decíamos el martes pasado, ¿verdad? Este plan de rescate, el plan de rescate de la humanidad, ¿verdad? Ya estaba listo, ¿verdad? Entonces, ahora podemos ver que a lo mejor es un poco aburrido leer todo esto, que genealogías, que de Abraham, de Isaac, que tanto nombre y toda la cosa. La escritura todo tiene un porqué, una razón, ¿verdad? Veamos que Giovanna decía que todo esto, ¿verdad? Que está aquí en Mateo, ¿verdad? Era para el pueblo judío, ¿verdad? Principalmente, claro está. Pero también ahí había gentiles, ¿verdad? Había gentiles donde también escuchaban, iban a la sinagoga a escuchar, ¿verdad? Y podían escuchar en las calles a los profetas y todo, o a los que predicaban, ¿verdad? Pero todo tiene algo, tiene se podría decir una respuesta, un significado de por qué está esto aquí escrito, para qué está. ¿Nos lleva a algo? ¿Nos quiere decir algo? Bueno, vamos a ver, vamos a ir desglosándolo. Entonces, a lo mejor eso es lo que está pensando usted, que es lo mismo que yo pensé cuando yo empecé a leer la Biblia igual, yo dije, pero ¿por qué tanto nombre? Y de hecho, recordemos, cuando antes hacían estudio bíblico, nos saltábamos la genealogía. Nos saltamos la genealogía por lo mismo, ¿ves?
Entonces dijimos, pero ¿por qué vamos a dejar a los hermanos ahí con la genealogía? Esto de la genealogía, ¿verdad? Pero vemos que toda la escritura es útil. Y lo vamos a ver. Toda la escritura es útil, ¿verdad? Y vamos a ver ahora, vamos a ir viendo dentro de todo, paso a paso, ¿verdad? Que sí tiene mucho sentido todo esto. Claro. ¿Amén? Entonces, como bien estábamos explicando, tiene un cumplimiento parcial solamente en Salomón, pero tiene un cumplimiento total. Y no es en Salomón, ¿ya? Y lo habíamos visto incluso, ¿cierto? En el anunciamiento del ángel, ¿cierto? A María. Cuando le dice, ¿cierto? En Lucas 1, verso 31 al 33, le dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, le dice Gabriel, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. O sea, hablando de algo eterno, para siempre. No como Salomón, ¿cierto? Que él tenía, ¿cierto?, una fecha de vencimiento. ¿Cierto? Al igual que cada uno de nosotros. Claro, todos tenemos una fecha de vencimiento. No, el reinado, ¿cierto?, de los descendientes de David tuvo una fecha de vencimiento, pero este Mesías, ¿cierto?, no tiene fecha de vencimiento, sino que este reinado va a ser eterno y su reino no tendrá fin, dice aquí en Lucas 1, verso, ¿cierto?, 31 al 33. Entonces, ¿cierto?, vemos que esta promesa de Dios a David es cumplida en Jesucristo, ¿ya? Porque Él reina y seguirá reinando, ¿cierto?, en el trono de David para siempre. Y las misericordias de Dios, ¿cierto?, nunca se apartaron de Él, aunque Él fue hecho pecado por nosotros. Nunca se apartaron de Él, ¿cierto? Y también vemos que Él está construyendo una casa, una morada al Padre en cada uno de nosotros. Ya no es, ¿cierto?, un templo hecho de mano de hombre, sino que Él estaba haciendo un templo espiritual. Así es. Donde cada uno de nosotros somos templo de Dios. Y pasamos a ser parte, ¿no?, de todo este... Él lo está construyendo, Él lo está moldeando, ¿cierto? Lo está perfeccionando, ¿cierto? En todo esto, para la gloria de Dios. Claro, en todo esto tiene también algo muy importante, o sea, no es cualquiera va, ¿verdad?, va a pasar esto, sino que aquellos que aceptan a Jesús, a que aceptan al Hijo. A los de la fe, como decía ahí. Claro. Como Abraham, ¿cierto? Aquellos que creen a Dios. Que creen en este Jesús, en este Salvador, va a poder pasar todo esto. Él va a empezar a hacer en el corazón de aquel, va a empezar a sanar, a limpiar, y va a empezar a construir, ¿verdad?, ahí en ese corazón una fe, ¿verdad?, que va a ser que nosotros estemos cada vez más conectados, vamos a querer más estar en conexión con este Dios. Vamos a empezar a tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Ya que las escrituras para allá nos llevan. Claro, porque a Él señaló Dios, incluso la misma escritura nos dice que no hay otro nombre dado debajo del cielo a los hombres en el cual hay salvación. Jesús. Es que la misma escritura, de tapa a tapa, habla de Jesús. No hay otro, habla de Jesús. Habla de Jesús y uno cuando empieza a leer la escritura, empieza a introducirse en la escritura, empieza, en la iglesia, ¿verdad?, empiezan a escuchar los devocionales, a escuchar las predicaciones, a escuchar los estudios, las oraciones. Uno va aprendiendo que debía haber un Salvador y este Salvador debía también pasar por este camino en el cual él tenía que entregar su vida porque no había otra forma. Uno va entendiendo, ¿verdad?, que se necesitaba este sacrificio de un hombre perfecto para poder pagar este rescate, se puede decir. Precio por el rescate. Este rescate, ¿verdad?, era el derramamiento de derramamiento de sangre inocente, en este caso Jesús, que Él era perfecto en todo, ¿verdad? Ahí lo vemos cumplido, o sea, vemos todo lo que hacían, todos los rituales que hacían los judíos, ¿verdad?, en el templo, de sacrificio de un animal, ¿verdad?, perfecto,
tenían que sacrificarlo, derramamiento de sangre, estaba diciendo que se necesitaba algo perfecto. Se necesitaba algo que claro, fuera... porque eso lo tenían que hacer siempre. Entonces se necesitaba algo que fuera para siempre, no todo el tiempo lo mismo, y era algo que ya, yo creo que con el tiempo la gente después decía, no, si después ya tengo un cordero, lo sacrifico, ya era como por costumbre, ya era una costumbre, se pierde, ¿verdad?, el sentido, el real sentido de ese sacrificio, de ese animal, ¿verdad? Pero ahora ya lo vemos cumplido, nosotros ya lo vemos cumplido, lo tenemos en la Escritura, conocemos a este Jesús que fue perfecto en todo, ¿verdad? Y que dio su vida en rescate, ¿verdad? Por aquellas almas perdidas que estábamos muertos en delitos y pecados. Y como un muerto, como decíamos el martes pasado, un muerto no puede hacer nada, ¿verdad? De impulso. Nada. No tiene un muerto, ¿verdad? Un muerto en tinieblas, ahí estamos, ¿verdad? Dios toca nuestra vida, viene al rescate, escuchamos su voz, aceptamos esta invitación, ¿verdad? De caminar con Él. Porque Él nos atrajo. Porque Él. No fue porque fuéramos bonitos, porque éramos perfectos, porque no hay nadie como yo, ¿cierto? Claro, no. que yo soy especial, ¿no? Tengo algo especial. Pero que incluso la misma Escritura dice que lo despreciado, lo vil del mundo escogió Dios. Es que aquí tenemos ejemplo de lo que tú mismo leíste. Tenemos ejemplo. Sí. ¿Eran perfectos todos estos hombres que estaban aquí? No. ¿No? Incluso nombraste a unas mujeres. Sí, pero lo vamos a ver con más detalle, no más adelante. Pero más o menos para ir haciendo una idea, ¿verdad? De que vemos que Jesús, que Dios toma, ¿verdad? A este hombre imperfecto, ¿verdad? Para llevar, ¿verdad? Este mensaje de salvación a más hombres imperfectos. Así es, como decía el pastor. Dios usa a hombres imperfectos. Él no tendría que haber usado, Él lo puede hacer fácilmente, ¿cierto? Pero a él le agrada. Le agrada usar hombres imperfectos para enseñar a hombres imperfectos. Le agrada, y también es un regalo, porque es una bendición de que podamos ser partícipes, ¿verdad?, de este plan de rescate. Eso ya es una bendición, o sea, imagínense vos, o sea, ser considerado por el Dios Altísimo, el Creador del cielo y la tierra, aquel que está por sobre todas las cosas, aquel que el cielo de los cielos no lo pueden contener, y nos consideró a nosotros. O sea, y es un motivo para darle gracias a Él, porque claro, aún no nos deja solo, o sea, nos usa, ¿cierto? Pero Él nos llena. Amén. Él hace de nosotros, ¿cierto?, unos vasos de honra. Él nos llena, ¿cierto?, de su Espíritu Santo, y nos va ayudando en todas las cosas. Nunca suelta nuestra mano. Él nos guía con la diestra de su poder. Porque sin Él no podríamos hacer nada. No, sin Él nosotros nada podemos hacer. Ni siquiera nos podríamos haber acercado a Jesús, hermano. Ni siquiera nos podríamos haber acercado a Jesús. No como muchos dicen, no, es que yo decidí escoger a Jesús, hermano. Yo decidí, ellos son, no sé, son necios porque ellos no escogen a Jesús. No, que nosotros nos acerquemos a Dios fue dado por el Padre. Él nos atrajo. Él convenció y tocó nuestros corazones porque nosotros estábamos muertos. Y ese discernimiento que tú estás dando ahora, eso que pasa en la vida del cristiano, se da cuando uno se introduce en la Escritura. Porque ahí en la Escritura vamos viendo la condición en la que nosotros nos encontramos, porque la Escritura me apunta a mí, no apunta al hermano de al lado, me apunta a mí. Claro, yo soy el pecador, ¿verdad? Entonces todo eso me lleva a que necesito un Salvador, necesito un Dios. Necesito a este Jesús en mi vida para poder ser sacado, rescatado de ese lugar donde lamentablemente hay perdición, hay una muerte, hay un juicio, dice la Escritura. Y que no es de un día, sino que dice eterno. Entonces, todo esto, hermano, todo esto nos lleva a que Jesús, como está escrito en la Escritura, es el único camino. Claro, entonces ahí vamos dándonos cuenta por qué es que, ¿cierto? Mateo, ¿cierto? Va trazando esta genealogía desde Abraham, ¿cierto? Que es el padre de la nación, ¿ya? Y pasa, ¿cierto? Por medio del rey David, ¿ya? Esta línea real de David, llega hasta José, el padre legal de Jesús, ¿ya? Para poder así demostrarles. Y no solamente demostrarles, sino que también persuadirles, convencerles de que Jesús
es el heredero de todas las promesas que le fueron dadas, tanto a Abraham como a David, ¿ya? Porque como les decíamos delante, a los judíos les importaba mucho el tema de la genealogía. Así es. Y a ellos les bastaría, ¿cierto?, con tener esta paternidad legal de Jesús para poder así dar crédito, ¿cierto?, a que en Él se cumplen todas estas promesas que fueron dadas, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Ahora, no podemos pasar por alto, ¿cierto?, que esta ascendencia, ¿cierto?, esta genealogía, tenemos que enfocarla, ¿cierto?, como la ascendencia legal de Jesús. Ascendencia legal, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es por medio de José, y ya sabemos, ¿cierto?, que José no fue el padre de Jesús, sino que a él le fue dado, ¿cierto?, fue en sus manos dado, ¿cierto?, el cuidado terrenal de Jesús. Él era su padre legal, ¿ya? Porque aquí mismo lo acabamos de leer, ¿cierto?, cuando dice en el verso 16, Jacob engendró a José, y lo marca, marido de María, de la cual, de ella nació Jesús, ¿cierto?, llamado el Cristo. Anteriormente habíamos leído, ¿cierto?, que habían concebido, por ejemplo, dice, vos engendró de Ruth a Obed, ¿cierto? Veíamos también que dice, David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. La Escritura nos va marcando ese patrón, pero cuando llega, ¿cierto?, acá a José, dice marido de María. Vemos ahí, ¿cierto?, la diferencia, de la cual, de ella nació Jesús. No dice José engendró de María a Jesús, no, sino que ahí se nos está mostrando. Entonces tenemos que ver esto, ¿cierto?, como una ascendencia legal de Jesús, ¿ya? No física, como la vamos a ver ahora en Lucas, que esta sí es la ascendencia física sanguínea, ¿cierto?, por medio de María. Por medio de María. Ya, dice, bueno, ahora es importante recalcar que lo que vamos a leer ahora es totalmente diferente. Usted podría decir, oye, salen otros nombres. Es diferente, ¿ya?, a la que acabamos de leer acá en Mateo. Así que les invito, hermanos, a poder abrir su Biblia, bueno, avanzar un poquito más. Estábamos en Mateo, pasemos a Lucas, ¿cierto?, capítulo 3, del verso 23 al 28. Que dice así, genealogía de Jesús. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, mire cómo parte, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahí nos marca, o sea, ahí ya tenemos una diferencia porque acabamos de leer, ¿cierto?, Mateo, y nos dice que José era hijo de Jacob. Aquí partimos, ¿cierto?, en Lucas y nos dice hijo según se creía de José, José hijo de Elí. Pero ahí vamos a ver por qué, ¿ya? Versículo 24, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, del Modam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, de Jorim, hijo de Matat. Verso 30, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. Aparece nuevamente David aquí en esta línea. Hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, de Naasón. Verso 33, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Pero va más atrás. No se queda en Abraham como lo vimos en Mateo. Dice, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Axfasad, hijo de Sem. Mira, aquí nombra Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem. Mira, apareció Matusalem. Y también vamos más atrás, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Hijo de Dios. Amén. Entonces, usted puede decir, ¿por qué es diferente? ¿Por qué, por ejemplo,
lo primero que habíamos dicho, ¿cierto? Que en Mateo aparece José, hijo de Jacob. Venimos acá a Lucas y dice que es hijo de Elí. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? ¿Ya? Bueno, como lo habíamos dicho al comienzo de este estudio, la genealogía que se nos marca en Mateo es la ascendencia legal de Jesús, pero por parte de José. Y acá en Lucas, esta es la descendencia sanguínea, ¿cierto? Por parte de María. Pero usted me podría decir, ¿por qué no aparece el nombre de María ahí? Porque dice José, hijo de Elí. No, es María, ¿cierto? La que se dice que es hija de Elí. Ya, es María. ¿Ya? Pero ¿por qué no aparece su nombre? ¿Por qué? Porque dado a que las antiguas genealogías no partían con el nombre de la mujer, ya tanto la genealogía romana como la judía no iniciaban con el nombre de la madre, ¿ya? Entonces, por eso que Lucas, ¿cierto?, parte con José, ¿ya? Porque él es el representante legal de María. ¿Se va entendiendo? O dicho en otras palabras, Lucas presenta la genealogía, ¿cierto?, de María, pero conforme a la costumbre judía, ¿ya? Entonces no parte con el nombre de la madre, sino que parte con el nombre del esposo. Él era el representante legal de María. Entonces ahí vamos entendiendo, ¿cierto?, que la palabra no se contradice, ¿ya? Una es la ascendencia, ¿cierto?, hasta Abraham, de Jesús, ¿cierto?, pasa a José, David, llega hasta Abraham, ¿cierto?, pero esa es la ascendencia por medio de José, ascendencia legal, no sanguínea, como habíamos visto, ¿ya? Porque nos marca ahí que él es marido de María, de ella nació Jesús, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto?, tenemos acá que dice que es hijo de Elí, es hijo político, podríamos decir, porque es esposo, ¿cierto?, de María, ¿ya? Entonces ahí vamos entendiendo que sí, el papá de este varón se llamaba Jacob y el padre de María se llamaba Elí, ¿ya? Entonces era su hijo político, ¿ya? Entonces ahora puede surgir otra pregunta. ¿Por qué es que la genealogía, ¿cierto?, de Mateo llega hasta Abraham y aquí vemos en Lucas que la genealogía llega hasta Adán? ¿Ya? Bueno, como habíamos dicho inicialmente, Mateo, ¿cierto?, se está enfocando principalmente, vuelvo a recalcar, ¿cierto?, a un público judío cristiano. Él estaba buscando convencerle, ¿cierto?, de que Jesús era el descendiente de estas personas a las cuales Dios les había hecho promesa. Entonces en él se cumple en totalidad, ¿cierto?, estas promesas, ¿ya? Pero acá en Lucas, y que también lo habíamos visto en la introducción, ¿cierto?, a los evangelios sinópticos, en Lucas, ¿cierto?, que era un gentil, ¿cierto? Él no era judío, sino que era un gentil, era un médico, ¿cierto? Él, en su evangelio, él muestra en esplendor, ¿cierto?, la compasión de Jesús con aquellos que eran necesitados, con aquellos que eran hechos a un lado, ¿ya? Tomaba en consideración, muestra mucho el tema de Jesús con las mujeres, ¿cierto?, con los niños, con la compasión, ¿cierto?, a los que tenían necesidad. Como que se enfoca, ¿cierto?, en este aspecto, ¿ya? Entonces, cuando habla de Adán tenemos que considerar que es la cabeza del linaje humano, ¿ya? Entonces, cuando está hablando acá de Adán en Lucas, ¿ya?, cuando llega esta genealogía hasta Adán, nos está hablando de la misión universal de Jesucristo, ¿ya?, queriendo identificar a Cristo con toda la humanidad, ¿ya?, al contrario de lo que ocurre en Mateo, ¿ya?, que llega hasta Abraham, que era el padre, ¿cierto?, de esta nación escogida. Claro, Enfocándose en los judíos. Ellos siempre nombraban a Abraham. Ellos Abraham. somos hijos de Abraham, le decían a Jesús. ¿Tú de dónde venís? Claro. Una cosa así, como que de dónde saliste tú. Ellos siempre sacaban eso de Abraham, eran hijos de Abraham, ¿verdad? Y ahí vamos viendo, ¿verdad?, que todo esto que nombra Mateo, ¿verdad?, es para este pueblo que está, ¿verdad?, que ellos, su padre era Abraham, ¿verdad? Pero entonces ellos como que ya dan por hecho de que ellos eran los escogidos y los herederos. Claro, los únicos herederos. Claro. Pero aquí, ¿cierto?, nos damos cuenta de que no es así, sino que va mucho más allá.
abarca a todas las naciones, ¿cierto? Y si bien vimos en Mateo que llegaba hasta Abraham, era necesario porque él está enfocado en un público en particular, pero acá, ¿cierto? En Lucas vemos que también llegamos a Abraham, pero pasamos más allá de Abraham, llegamos hasta Adán mismo, para ver que Jesús no solamente, ¿cierto?, era para los judíos, sino que también para todos, para toda la humanidad, ¿cierto? Para todo, porque Adán era la cabeza, ¿cierto?, del linaje humano, ¿ya? Así que para que tengamos ahí eso, porque es que se traza, ¿cierto?, uno hasta Abraham y el otro hasta Adán, Claro. ¿ya? Entonces, veíamos algo bien particular en el principio que la leía, ¿cierto?, que la genealogía de Mateo aparecía, ¿ya? Que aparecía el nombre de algunas mujeres en esta genealogía, ¿ya? Y que incluye, por ejemplo, a Tamar, aparecía Rahab, aparecía Ruth, y también aparecía una alusión a Betsabé, ¿ya? Esto, bueno, ahí abra su Biblia si nos quiere acompañar, si no, bueno, lo recuerda usted lo que habíamos hablado, ¿ya? Que nos dice acá en el verso 3 de este capítulo 1 de Mateo, dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zahara, ¿cierto? Después dice abajo en el 5, Salmón engendró de Rahab a Boz, que yo ahí le enfatizaba. Después decía, Boz engendró de Ruth, ¿cierto? Y David también dice que engendró de la mujer, de la que fue mujer de Urías, a Salomón, ¿ya? Entonces vemos que aparecen estas mujeres acá, y viendo por el Antiguo Testamento, dos de estas mujeres eran gentiles. Que era Rahab, ¿se acuerda usted de Rahab? Esta ramera que estaba allá en Jericó, en el tiempo de Josué, cuando iban a la conquista de Canaán, ¿cierto? Y ella estaba ahí en Jericó, ¿cierto? Y ella deja que entren en su casa, ¿cierto? Estos que habían sido enviados, ¿cierto? Estos espías, eran espías. Claro, y ella ahí les dice que cuando vengan tengan consideración con ella, que lo ayudó y toda la cosa. Bueno, ahí aparece en el Antiguo Testamento, ¿ya? Ella era extranjera, ¿cierto? No era parte del pueblo judío. Y también tenemos a otro personaje que aparece acá, que es Ruth, que ella también era de Moab, era una moabita. Y también fue, ¿cierto?, puesta aquí en esta genealogía, ¿ya? Entonces, aquí se demuestra, ¿cierto? Y se corrobora también lo que leíamos también en Lucas, ¿cierto? Que Dios no solamente se enfoca, ¿cierto?, a un pueblo en específico, sino que a todas las naciones, ¿ya? Porque ellas eran gentiles, pero aparecen aquí en esta genealogía, incluso en Mateo, que estaba enfocado, ¿cierto?, a estos judíos cristianos. Amén. ¿Ya? A mí me gusta esta parte porque aquí se cumple también una parte de la palabra de Dios cuando dice que, bueno, ya no somos más extranjeros. No somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos miembros. ¿Ya? Y esto te está diciendo que aquí este Mesías, este Salvador, es de todo el mundo. O sea, así es. Partiendo desde Adán y Eva. Entonces, vemos que sí tiene, ahora sí, ¿verdad? Ahora se va entendiendo un poco más que es importante el tema de la genealogía. Claro, es importante el tema de la genealogía. Y aparte hay mucho más también, como bien decías tú, hay muchas más, hay muchas cosas que de repente uno va buscando información y se va a encontrar con estas cosas que de repente no teníamos idea. Claro, o sea, son como de repente son cosas difíciles de explicar también para no sé, pues para los hermanos común, ¿verdad? Porque son bien, se me decían bien difíciles de poder, hay que meterse en los libros de antiguos, ¿verdad? Hay que ver significados y todo el tema, entonces lleva mucha más materia, pero también hay que dejarle un poco de tarea a los hermanos para que encuentren y busquen ahí y vayan viendo todo este tema de la genealogía que nos entrega la palabra de Dios y que por algo está ahí, no es porque claro. Porque se le ocurrió, ya vamos a ocupar una hoja aquí. No, y si se le hubiese ocurrido, por ejemplo, hubieran dicho, no, es que Mateo se le ocurrió y Lucas se pusieron de acuerdo. Los judíos no hubieran aguantado. No. Como decías tú, los ortodoxos, bueno, son celosos, ¿cierto? Y ellos eran rigurosos en guardar el tema de la genealogía. Es más en este tema aquí, en Lucas, cuando, ¿verdad? Parte diciendo, aquí podemos ver que dice,
Jesús, al comenzar su ministerio, era de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, ¿verdad? Ellos dicen que Elí, ¿verdad? Aquí dice Elí, y acá dice Jacob. Entonces ellos dicen que Elí, lo más probable era que era hermano de Jacob, y se murió, y como se murió, no tuvo descendencia, y uno de ellos le dejó descendencia, y que fue José. Vas a encontrar eso en los estudios, por ejemplo, o en lo que en los judíos ortodoxos que no creen, ¿verdad?, en esta en el linaje de, en el linaje de que Jesús. está escrito en el Nuevo Testamento, que ellos no reconocen en el Nuevo Testamento como palabra o como escritura de Como Dios. claro, no le dan crédito. No le dan crédito. Entonces uno va a encontrarse con eso y van a decir que no, que eso nunca fue así. O sea, no le van a dar pies, no, van a ir buscando y encontrando cosas siempre para echar por tierra, ¿verdad? Todo lo que... Pero la palabra de Dios prevalece, ¿sí? Así es. ¿Verdad? Entonces no es... Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es aquel a través del cual, ¿cierto?, se cumplen todas estas promesas. Y es el Señor también el que nos guía en todo esto, el que nos convence, ¿cierto? En la palabra, que como dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Claro. Y útil. Incluso la genealogía, que como les decía delante, tiempo atrás, se tendía, ¿cierto? Decía, viene genealogía, pasémosla. Pero ahora viéndole, ¿cierto? Son realmente importantes, hermano. ¿Por qué? Porque como estábamos ahora hablando de las mujeres, hablábamos de que dos eran gentiles. Claro. Bueno, después de todo lo que hemos hablado, porque vamos dándonos cuenta de que realmente es entretenido estudiar la palabra, ¿ya? Y ahora llegamos a este punto de las mujeres, de que dos eran extranjeras, se vincula, ¿cierto?, a Jesús con esto en su genealogía, con el mundo gentil, ¿cierto? Ya, que se abre también al mundo gentil, ¿cierto? No solamente a un pueblo en específico, sino que a todas las naciones. Se corrobora, ¿cierto?, lo que veíamos en la genealogía en Lucas, ¿ya? Pero también hay algo que es bien importante y que no podemos pasar por alto, y que por algo también sale en la Escritura, de que 3 de estas mujeres, ¿cierto?, no tenían una elevada moralidad. Que cualquiera podría haber dicho, no, es que Dios escogió, ¿cierto?, a la élite, a personas élite, ¿cierto?, para trazar la descendencia a su hijo, ¿cierto? Pero no es así. 3 de estas mujeres, ¿cierto?, tienen un pasado que es turbio, ¿ya? Por ejemplo, cuando aquí nos aparece, ¿cierto?, en Mateo nos aparece Tamar, y dice aquí que Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Usted dice, pero no hay ningún problema en eso. Pero váyase a Génesis 38. Váyase a Génesis 38 y se va a dar cuenta de que Judá era su suegro. Judá era su suegro y ella queda encinta de su suegro, ¿cierto? Y tiene gemelos en su vientre. Ya, pero esto sucede obviamente en un contexto en el cual ella, ¿cierto?, era esposa de uno de los hijos de Judá, y este hijo de Judá desagradó a Dios y Dios le quitó la vida. Entonces, como por costumbre judía, ¿cierto?, la esposa que queda viuda pasa si hay un hermano, pasa a ser esposa del hermano. Pero ese hermano tiene que levantarle, ¿cierto?, descendencia al hermano que murió. Claro. Es que lo que te decían delante, claro, que dicen los judíos y desacreditan a María. Por eso hacen eso, para desacreditar a María. Claro, entonces se me fue la idea. Que levantan le levanta descendencia, ¿cierto?, a su hermano, pero este hermano, ¿cierto?, del fallecido no quiso hacer eso, sino que él se llegaba, ¿cierto?, a la mujer que era de su hermano, pero él vertía en tierra, dice la Escritura. Entonces eso desagradó también a Dios y también le quitó la vida. Había también un tercer hijo que tenía Judá. Tenía un tercer hijo, pero él dijo, no vaya a ser que también mi otro hijo muera. Parece como que la mujer tenía la culpa, se me han muerto 2 hijos, no, el tercero, no sé. Y le dijo, no, anda donde tus padres, le dijo, hasta que mi hijo crezca y ahí yo te voy a dar a él por esposa. Pero nunca llegó ese día, pues. Ella veía que, ¿cierto?, que el hijo menor, que se llamaba Sela, estaba creciendo y ella no era dada por esposa a él. Entonces un día dicen, oye, tu suegro viene ahí. Entonces ella se alistó, ¿cierto?, se tapó ahí, se le veían los ojitos, y él la tuvo por ramera. Claro. Él pensó que era una ramera que estaba ahí, y él va, ¿cierto?, y le dice,
y le dice que si se podía llegar a ella, y él le dice, ya, ¿qué me darás? Y le pide ahí, ¿cierto? Unos objetos que solamente eran de él, ¿ya? Que solamente eran de él. Y entonces ya se llega a ella queda encinta, y él le había prometido unos cabritos, unos animalitos a ella. Y después cuando ya se los manda a dejar, ella ya no estaba. Entonces dice, no, llévaselo a la ramera que estaba ahí. Oye, si aquí no había ninguna ramera. Y después el tiempo llegan ahí a decirle, oye, tú no eras fornicado. Y él, oh, pero ¿cómo? Fuego descienda del cielo sobre ella. Y después la estaban sacando porque hemos visto, ¿cierto?, que los castigos que le daban, Sí. ¿cierto?, a las mujeres por fornicación. La llevaban, ¿cierto?, para castigarla delante de todo el pueblo. Y ella dice, saca las cosas que le había pedido a él, pues. Le dice, del varón del cual son estas cosas, estoy encinta. Y ahí él dijo, oh, más justa es ella que yo, porque yo le prometí a mi hijo y no se lo di. Oiga, si la palabra de Dios es tan maravillosa, o sea, si las teleseries no son nada comparadas, ¿cierto? Porque esas son inventadas, pero aquí estamos hablando cosas de verdad. De Pues. verdad. O ¿te acuerdas cuando leíamos Primera de Reyes, Segunda de Reyes? Claro. Y veíamos una que pasaban reyes y todo. Oh, pero tantos reyes y todo. Y uno más malo que el otro, así. Oh, Claro, no, y ya Rab ya le había dicho quién era Rab. Hablamos de Tamar, ¿cierto? Que ella queda embarazada de su suegro. ¿Ya? Entonces, cuando usted lee ahí en Mateo capítulo 1, verso 3, diga Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, ya sabe ya. Ella, ¿cierto? Era la nuera, él era su suegro. ¿Ya? Y vemos también a Rab, que era esta ramera, ¿cierto? De Jericó, ¿ya? Y también aparece Betsabé, ¿cierto? Que era la mujer de Urías, como claro, nos marca acá la escritura, pero David, ¿cierto? También comete adulterio con ella. ¿Ya? Entonces vamos viendo que estas mujeres, ¿cierto? Que aparecen en esta línea genealógica, no eran de elevada moralidad, ¿ya? Pero por algo están ahí, claro, ¿ya? Y están ahí con un propósito, ¿cierto? Que obviamente Dios incorpora en su plan de salvación incluso a aquellos que han cometido pecados repugnantes. Para Él no hay imposible. Y es importante todo esto que hemos dicho, porque el hombre ve lo superficial, lo que está por fuera, lo que hace el otro, las Así acciones es. que hace, que Siempre apuntando a lo externo. comete el otro. Pero aquí Dios muestra su poder, muestra su misericordia, porque siempre hemos dicho, Dios ve el corazón del hombre, ¿verdad? Y aquí está claro, estas mujeres claramente, ¿verdad?, hicieron a lo mejor delante de los ojos del hombre, ¿verdad?, hicieron algo que era en ese tiempo malo, ¿ya? Por ser un pueblo, ¿verdad?, un pueblo escogido de Dios. Pero Dios no ve esa parte, y lo hemos visto en muchas ilustraciones de la Biblia. Cuando van a ungir a David, ¿verdad? O sea, le piden ahí al padre que traiga a todos sus hijos, y venían hombres, ¿verdad? Así como nuestro hermano Matías, ¿verdad? Así, ¿verdad? No, ese no es. Pero ¿cómo si este tiene cuerpo de guerrero? No, después llegaba un hermano Daniel, así, después llegaba un hermano Benjamín, así, bien fallero, así, y no, tampoco es, ¿verdad? Después apareció un Noah, S. L, S. ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Ese. No, ese no. Entonces vemos que Dios, vemos que Dios no ve lo físico, sino que ve el corazón del hombre. Y aquí lo vemos en todos los estudios que hemos estado viendo, hemos visto esto, de que Dios ve el corazón del hombre, no ve lo externo como ve el hombre ve lo externo porque no puede ver más allá. Claro. ¿Verdad? Entonces vemos aquí que Él es Dios. Aquí vemos que Él es Dios. Y Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Del que quiere tener misericordia. ¿Quién soy yo para decirle, oiga, pero cómo mete una tamar, una rata ahí dentro? Bueno, es que le respondería igual como lo respondió a ¿cuánto se llama? Se me olvidó. Se me fue el nombre del... Bueno, la misma escritura también nos dice el que está libre de pecado, que claro, tire la primera piedra.
¿cierto? Vemos ese episodio, ¿cierto? Cuando traían a esta mujer acusada de adulterio delante de Jesús. Y el Señor les dice eso, estaban todos listos con la piedra. Pero Claro. Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera, que se atreva a tirar la primera. Pero todos acusados por sus propias conciencias, partiendo de los más antiguos, bueno, se fueron. Ya no. O sea, ¿qué Todos más? somos pecadores. Claro, o sea, Jesús se lo dijo a los mismos fariseos, a los mismos escribas cuando le dijo sepulcro blanqueado. Claro, ellos andaban con su mejor tenía, ¿verdad? Iban ahí a presentarse ahí, ¿verdad? En el templo, ahí en las sinagogas con sus mejores pero él les dijo sepulcro blanqueado, víboras, les dijo. Así, no sé, ¿qué más le dijo? Tantas cosas que a la fin ahí vemos que Dios no ve, ¿verdad? Los No se enfoca en lo externo, sino que Él trabaja ve, adentro. claro, el corazón del hombre. Entonces, Claro, entonces ahí nos vamos dando cuenta, ¿cierto? Que Dios, ¿cierto? Incluye, porque obviamente Él es el que inspira la Escritura, ¿cierto? Él usa, ¿cierto? Aquí vemos a este Leví, a este Mateo, que es inspirado por el Espíritu Santo y marca aquí en esta genealogía, que obviamente ya tenían registrado también los judíos, porque son rigurosos, ¿cierto?, en el tema de la genealogía. Y vemos, ¿cierto?, que Él incorpora a personas que han cometido incluso los pecados más que cualquiera podría decir, pero ¿cómo? Esa, ¿no? O ese que hizo tal cosa. No, ¿cierto? Dios lo hace para que nos demos cuenta, ¿cierto?, de que todos somos pecadores, de que todos fallamos, pero en Él hay solución. En Él hay perdón, ¿cierto? Y vemos que Jesús no solamente se le identifica, ¿cierto?, con pecadores aquí en esta genealogía, sino que también lo vamos a ver, ¿cierto?, en su nacimiento, como decías tú, que Él se identifica, ¿cierto?, con los pecadores. También lo vemos en su bautismo, porque no tenía por qué ser bautizado si Él no había cometido pecado, pero Él se identifica con los pecadores para cumplir así la ley, también lo hace. Y vemos que también en la muerte de cruz, Él no tenía por qué morir, pero Él, ¿cierto?, se puso en nuestro lugar y cargó con los pecados del hombre. No por eso vino es como desordenó, les dejó la mente dada vuelta a estos religiosos cuando Él se juntaba con aquellos pecadores, comía con aquellos que los mismos fariseos no siquiera se acercarían a ellos. Cuando vino esta mujer, ¿cierto?, esta mujer que le marca la escritura ahí a casa de Simón el fariseo, esta mujer pecadora que aparece ahí, y ella llega, ¿cierto?, y llora a los pies del maestro, y empieza a secar, ¿cierto?, con sus cabellos los pies de él, y ahí empiezan a decir, oye, si este fuera profeta, si este realmente sabía quién es esta mujer que lo está Claro, tratando. y que el Señor también nos ayude a nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, del Mesías, de nuestro Señor, ¿verdad? Nuestro Salvador, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a no hacer ese tipo de distinción con la gente, porque nosotros no sabemos lo que Dios tiene preparado a lo mejor para alguien que llega a la iglesia o para alguien que está afuera en la calle. De repente las iglesias se han puesto tan legalistas, ¿verdad?, que usted no puede orar sentado, que no puede vestirse así, que usted no puede venir así a la iglesia. No, o sea, es un trabajo que hace Dios, o sea, es un trabajo personal que hace Dios con cada uno de nosotros. Y cuando nosotros no sé, aceptamos a este Dios, a Jesús en nuestras vidas, Él va cambiando nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos. Él va haciendo todo eso en nuestras vidas. Claro, porque a Él le interesa que, como dice la misma Escritura, ¿cierto?, que nos vistamos de Cristo. Claro, o sea, en Él tenemos ropaje nuevo. Pero claro, o sea, el legalismo, como tú decías, en las iglesias es mucho de repente, y que eso hace que muchos no de repente se aparten de las iglesias, porque de repente, no, es que usted no puede venir vestido así, no, es que usted, ¿por qué viene con el pelo tinturado? O sea, son almas que necesitan de Dios, pero el hombre,
dentro de todas sus, de su estructura de hombre, ¿verdad? De la iglesia, todos sus mandamientos nuevos, se podrían decir, que ponen dentro de la iglesia. Claro, es como los mandamientos que tenían, ¿cierto? Que hemos visto, que eran la tradición de los ancianos. De los ancianos. Claro, aquí todavía hay de eso, ¿cierto? Que son mandamientos de hombre, como le llamaba Jesús. Claro, mandamientos de hombre, o sea, como les decía a los fariseos, que, ponían carga más de la que podían llevar, que ni ellos mismos podían llevar. O sea, no dejaban entrar, no entraban ellos y no dejaban que nadie más entrara. Mira, este es el ropaje que hay en la grada, dice Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Ese es el ropaje que hay en la grada. Y obviamente es por medio de Cristo. Así es. Que se nos da a nosotros estas vestiduras, ¿cierto? Esa vestidura, amén. Amén. Un corazón dispuesto al Señor. Bueno, como hemos dicho, ¿cierto? A simple vista, uno ve en la escritura, genealogía, pero como tantos nombres, qué lata, ¿cierto? Unos se las saltan, como les decía delante, ¿ya? Pero lo que a simple vista, a los ojos del hombre, es sin importancia, es importante, ¿cierto? Por algo está en la escritura, si no Dios no lo hubiera dejado ahí, ¿cierto? ¿Y qué nos muestra esto? Bueno, ya hemos visto hartas cosas que nos muestran, pero hay algo bien particular, y que yo creo que a lo mejor no se ha dado cuenta, ¿ya? Que es que esta genealogía, hermano, nos da las credenciales, ¿ya? De que Jesús fue miembro de la raza humana. Amén. Amén. Jesús fue miembro de la raza humana y esta genealogía que hemos estado viendo da crédito de eso. ¿Ya? Hay un comentarista que compartía, ¿cierto? Un testimonio que hablaba de un traductor de la Biblia, ¿ya? Que fue a una tribu, ¿ya? Él fue como misionero de ese lugar y fue a traducir en la Biblia allá y él encontró que las genealogías como que no tenían mucha importancia, ¿ya? Entonces dijo, voy a traducir, no, pasemos la genealogía, la voy a dejar para el final de los evangelios. Ya, pues, le empieza él a traducir la Biblia a estos hombres y mujeres que estaban en esta tribu, y cuando por fin terminó, ¿cierto?, los evangelios, termina el último de ellos, y presenta la genealogía. Y es ahí cuando algo ocurre en todos aquellos que estaban ahí. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los miembros de esta tribu se sorprenden y le dicen al traductor, ¿qué quieres decir con esto? Con esta genealogía. ¿Que Jesús fue un hombre real? ¿Con antepasados reales? No teníamos idea. Y eso es, hermano, lo que nos marca esta genealogía. Jesús fue un miembro de la raza humana. Nadie puede decir que Él no existió, que es producto de nuestra imaginación. Nadie nos puede decir, ¿cierto?, que es nuestro amigo imaginario, sino que Él fue miembro de la raza humana. Incluso el tiempo fue dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Amén. Amén. O sea, no. Hay hasta respaldo histórico, ¿cierto? Tenemos aquí todo. Quiten eso de ahí, po. Quiten ese antes y ese después, no lo pueden hacer. Si es la voluntad de Dios y con la voluntad de Dios no hay hombre que pueda hacer algo. No hay nada, ningún Nadie puede poder doblar su mano, todo lo que Dios hace. Amén. Así que tenemos a este Dios maravilloso, tenemos a este Dios que cada vez que vamos a los estudios nos vamos dando cuenta que todo lo que hace es para nosotros, es para el bien de nosotros. Para que creamos y confiemos más en Él. Ese era el propósito, ¿cierto?, de Mateo. Persuadir, ¿cierto?, a estas almas a que creyeran que en Jesús se cumple todo. ¿Cierto? Amén. Y también, obviamente, no solamente enfocado en ellos, sino que también llega más allá. Dios, ¿cierto?, no hace acepción de personas y considera incluso a aquellos que se catalogados según la humanidad como unos pecados terribles que ha cometido. Pero Dios puede transformar sus vidas, lo hemos visto acá, ¿cierto?, que Él obra a través de gente común y corriente que peca. Todos somos pecadores, no hay ninguno que no peque. A veces no nos damos cuenta y ya estamos pecando, tenemos la mente llena de cosas, no sabemos ni siquiera por qué llegó a pensar esas cosas. Claro. O sea, si fuera genial si tuviésemos un botón y decía, ya reseteo. Sería genial, ¿cierto? Pero nosotros no podemos controlar nuestra mente, lo único que nos puede ayudar en eso es Él. Le necesitamos, ¿cierto? Y ahí tenemos, como bien dices tú siempre en los estudios, tenemos otra
otro tip para estar orando. Sí. Que ¿verdad? Nuestra mente, que muchas veces nuestra mente nos juega en contra. Hay un comentario que puso acá el pastor que está muy bueno, que dice: la obra de Dios en la historia no está limitada por los pecados humanos. Amén. Y él obra por medio de gente común. Así como Dios usó toda clase de personas para traer a su Hijo al mundo, Él hace lo mismo hoy para cumplir con su voluntad. Amén. Amén. Sí. Sí. Amén. Bien. Bien. Acá nuestra hermana Miriam también nos habla algo que nos dice, a ver. Dice, Mateo sigue el sistema legal judío, ¿verdad? Al dar la genealogía del padre de Jesús. Aunque José era padre solo por adopción. Sí, eso es lo que estábamos Hablando nosotros. Mateo tenía un doble objetivo al incluir esta genealogía: demostrar la existencia de una continuidad entre Jesús e Israel del Nuevo Testamento. 2. Demostrar el linaje real de Jesús, hijo de David, y su vínculo con los fundadores del pueblo judío, hijo de Abraham. Sí. Bien. Amén. Amén. Eso es lo que Nos comparten nuestros hermanos claro. Sí. por redes. Sí. De repente nuestros hermanos están con ganas de compartir. No nos gustaría que siempre estuvieran así compartiendo. Vamos a orar por eso. Hay que orar. Sí, que sería divertido si que ellos estuvieran también participando de esto ahí, viendo sus mensajes, sus comentarios, ¿verdad? Y también poder ser leídos acá. Así que le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da, no solamente a nosotros de poder transmitir por estas redes sociales, sino que también a cada uno de los que nos ven, la oportunidad de poder tener estas redes sociales en los lugares donde se encuentren, en su hogar, no sé, algunos camino a casa tal vez, o aquel que en algún momento va a pasar por acá porque esto queda grabado, ¿verdad? Darle gracias al Señor por ello, por su palabra, ¿verdad? Gracias al Señor por su Hijo amado Jesucristo y por su Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, siempre la gloria y la honra es para Él. O sea, nosotros aquí no tenemos gloria aquí nosotros, la gloria es de Él. ¿Ya? Y por su gracia, por su misericordia, porque Él nos da el querer y el hacer, nosotros estamos aquí en estos momentos. Si no, nos da vida, nos da salud, ¿verdad? Nos bendice todos los días. Y se palabra que todos los días se renuevan sus misericordias. Claro, y nos insta también a seguir confiando en Él. Quizá, bueno, como dijimos, somos pecadores, ¿cierto? No hay ninguno que no falle, ninguno de nosotros no falla, nos equivocamos en cada momento, a veces no nos damos cuenta cuando nos equivocamos, pero tenemos perdón. Amén. Para eso vino Jesús, ¿cierto? En Él tenemos todas las cosas, hermano. En Él somos saciados, en Él realmente es saciada el hambre, ¿cierto? Del alma del hombre. En Él está nuestra llenura, ¿cierto? Así que vamos a estar orando en este momento porque quizá usted se encuentra angustiado por diversas situaciones que a lo mejor cometió o que, no sé, situaciones también que pueden estar pasando en su vida. Bueno, como dice la Escritura, por el afán del día a lo mejor, ¿verdad? Está un poco, no sé, preocupado a lo mejor por el afán del día, de lo que va a pasar mañana, porque de repente la mente hace eso, ¿ya? Eso también nos lleva de repente a desconectarnos de Dios. O sea, nuestro trabajo de repente, los problemas, por eso, ese afán que hay en nuestras vidas de repente también nos impide de repente estar en conexión con nuestro Señor y Salvador. Claro, pero en Él, ¿cierto? Son renovadas nuestras fuerzas, en Él hay perdón. Así que podemos venir confiadamente delante de Él. Y no por nosotros, sino que obviamente tenemos que darle gracias al Señor Jesús porque todo es por Él. Como dice la Escritura, primero buscad, dice, el reino de Dios y su justicia. Y su justicia, ¿verdad? Así que, y todas las cosas, todas las demás serán añadidas. Amén. ¿Oremos? Oremos. Padre, seguimos ante tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gloria, Señor, te damos la gloria a ti, por permitirnos, Señor, poder estar en este lugar, por poder tener estas redes sociales, por darnos el querer y el hacer de poder entregar este estudio de amarte, por Amén, cada uno Señor. de nuestros hermanos que hoy nos ven,
Te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. Y también te pedimos, Señor, por ellos, por nosotros, Señor, para que tú seas el que nos ayude, Señor, a mantenernos firmes. Que seas tú, Señor, el que nos esté dando ese querer y el hacer de buscarte en las Escrituras, de continuo, en oración, en el día a día, Señor, en el minuto a minuto, Padre amado. Ayúdanos tú, Señor, porque nosotros tendemos, Señor, siempre a desviarnos, Señor, al mal, Señor. Ayúdanos, Padre, limpia, Señor, nuestro pensamiento, Señor, afirma nuestro pensamiento, Señor, y que tu palabra, Señor, quede guardada en nuestros corazones, que quede ahí impresa en nuestros corazones. Ayúdanos tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser agradables, Señor, ante tu presencia. También, Señor, ayúdanos a menguar para que tú crezcas, Señor, en nuestras vidas. Que ese es el anhelo de nuestro corazón, Señor, que nosotros menguemos y que tú crezcas, Señor. Para que, Señor, así seas tú, Señor, el que hable en cualquier lugar, Señor, el que nos ponga, seas tú, Señor, el que nos ayude, Señor, a darte a conocer, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Ayúdanos en las dificultades, Señor, que tenemos del día a día, Señor. Problemas de salud, tal vez, Señor, problemas económicos, Señor, problemas familiares, Señor, pasando tribulaciones, Señor, pruebas, Padre amado. Te clamamos, Señor, que tú seas el que nos esté dando esa fortaleza, que nos esté dando ese ánimo, Señor. Seas tú el que nos esté ayudando a pasar todo esto, Señor. Pero que sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos, Padre, a fortalecernos, Señor, en ti. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos en nuestras vidas. Amén. De continuo, Señor. Sí, Señor, amén. A cada segundo te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Queremos que tú seas el que gobierne nuestras vidas, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, hoy y siempre en nuestras vidas. Que sea tu voluntad, Señor, que es perfecta, Señor. Ayúdanos tú, Señor, a continuar, Señor, en esta semana que queda, Señor, a estar firmes, Señor. Ayúdanos tú, Señor. Ayúdanos mediante tu Espíritu Santo, Señor. Que nos redarguya, Señor, en el momento en que estamos desviándonos, Señor. Que en el momento en que estamos separados de ti, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, esté ahí, Señor. Redarguyendo, Señor, nuestros corazones, Padre amado. Ayúdanos, Padre eterno. Te clamamos, Señor, para ser seguidores fieles de Jesucristo, tu amado Hijo, Señor. Ayúdanos, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos. Amén. Bendícelos, Señor. Ayúdanos tú, Padre amado. Te clamamos, Señor, a ti, nuestro único Señor y Salvador, pero que se haga tu voluntad en tu tiempo, Señor. Ayúdanos tú, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre eterno. En el nombre de Jesucristo, dejamos todo en tus manos. Amén y amén.